Buenas, hoy nos encontramos realizando un trabajo con la finalidad de que ustedes puedan observar con cuidado cómo se hace la citación en APA. Y esa citación en APA, de qué forma les puede ayudar dentro de la realización del trabajo de grado. Lo que pretendemos es que lleguen a comprender y a entender la facilidad que tiene este sistema al momento de cumplir con el requisito del trabajo de grado. Para lo anterior, vamos a hacerlo, digamos, en el formato del trabajo de grado que les enviamos y lo vamos a hacer dentro del sistema de la universidad para que ustedes lo tengan más claro. Es decir, lo vamos a colocar justamente acá en el Word que todos ustedes pueden descargar desde su correo electrónico. Listo. Ahí podemos ver el formato del trabajo de grado y como para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo hacer más o menos la tarea, pues les voy a dar algunos tips frente a cómo deberían cumplir con ella. En esencia, lo ideal es que ustedes hagan citación tipo APA, y en esencia no, esa es la norma, lo que se busca es que realmente se hagan en APA. Entonces, para que ustedes vayan teniendo claro, digamos, el formato que se les entregó en Word tiene unas cualidades que permiten que ustedes comiencen a trabajar sobre el mismo. Entonces, si ustedes abren su Word, van a ver que en el lado izquierdo de su pantalla siempre van a encontrar unos títulos que se supone que son los mismos títulos que están dentro de todo el formato que les enviamos. Si ustedes hacen la tarea bien hecha, entonces van a ver que yo podría, digamos, aquí tengo un trabajo que realizamos antes y lo podemos colocar, digamos, en el trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, aquí se supone que iría el título, ¿cierto? Y aquí donde uno coloca el título, no es sino cambiarle el título y colocarle este asunto. Y ahí ustedes van a ver que se va ordenando todo el trabajo poco a poco, ¿cierto? Ok. Entonces, como pueden ver, entonces el trabajo se va ordenando y se va colocando todas y cada una de las cosas que van o se deben cumplir dentro de la misma, ¿cierto? Ya les había explicado con anterioridad qué se hacía o cómo se hacían estos espacios o cómo se colocaban, ¿cierto? Dependiendo de su trabajo. Yo les estoy colocando aquí, digamos, el título como para que vean cómo funciona y cómo serían el asunto. Pero lo que me interesa es que hagan su tarea de citación, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir directamente, digamos, al primer capítulo, ¿cierto? O lo podríamos hacer incluso en la introducción. Ejemplo, yo aquí tengo la introducción y les demarco más o menos que debería tener una introducción. Entonces aquí yo tengo uno ya construido y ustedes verán que la introducción contiene esto, digamos, que yo defino cómo llegué a esa conclusión, cómo llegué a estudiar el tema y cómo lo comencé a pensar, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo voy pensando el asunto, lo voy colocando. Entonces, yo aquí, simple y llanamente, lo que hago es que cuando yo ya tengo mi trabajo listo, lo pongo acá, ¿cierto? Tal y como lo venía trabajando, ¿cierto? Ustedes sabrán que este aparte, que es el de esta naturaleza, que adicionalmente eh, debe estar en espacio sencillo, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que ahí está el texto y como el mismo se ha colocado en espacio sencillo. También pueden ver que aquí en esta parte del lado izquierdo se colocó, cuando coloqué este texto, aquí apareció los estudios sociojurídicos. Eso, como no va ahí, pues ustedes marcan ese pedazo y lo colocan como normal.
Es decir, el texto normal no tendría por qué quedar así, ¿cierto? Y si se desconfigura, lo vuelven a ordenar. Listo. Aquí en la introducción ustedes pueden ver que hay varios autores ya citados. Está Bushnell, está Sapor, ¿cierto? Y todos ellos están citados dentro de este texto. Listo. Más o menos esa sería la citación. Ustedes la van viendo cómo se hace, ¿cierto? Yo en esa introducción, y no solo digo cómo fue que llegué allá, sino que digo por qué fue que comencé a investigar. Entonces digo, por ejemplo, que los estudios constitucionales colombianos en el pasado no realizaron un análisis profundo de la figura del control constitucional. Entonces, si ustedes lo ven con cuidado, pues entonces pueden observar que se está dando una explicación de por qué se está investigando eso, ¿cierto? Por qué se investigó y para qué se investigó. Y en la medida en que yo logro hacer eso, yo lo voy trasladando aquí, lo estoy trasladando para que ustedes vean cómo va funcionando el asunto, ¿cierto? Y vea que él se va ordenando tal y como eh, se lo pide el formato, que es muy importante que mantengan y sean consistentes con este formato. ¿Listo? Ahora bien, ejemplo, dentro de esa introducción, ustedes deberán colocar unos elementos que son siempre muy importantes, ¿cierto? Una de esas cosas es cuál es el objetivo general y los específicos. Y aquí, por ejemplo, están, vean. Aquí en amarillo se ve el objetivo general. Después, en segundo instante, en el color verde, ven el primer objetivo específico, perdón. Después, en violeta, se va a ver el segundo objetivo específico y tercero, el tercer objetivo específico. Como ustedes verán, no van a decir necesariamente en todos los lugares que son los objetivos específicos, sino que ustedes simple y llanamente pueden decir que están haciendo tales y tales cosas dentro del texto. Entonces, que el texto va a decir primero va a contextualizar, después va a identificar tal cosa y después, como tercero, va a realizar un análisis del discurso de tal asunto, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, ustedes las van construyendo y en la medida que las van construyendo, las van trayendo al formato y en el formato la van ordenando tal y como pueden ver, tal y como lo están viendo. Y de ahí se va organizando. Cada autor que se lee, pues lógicamente que va a aparecer allí, ¿cierto? Entonces yo quiero que lo observen con cuidado para que entiendan cómo se construye el texto. ¿Listo? Igual van a ver que ustedes pueden colocar allí, digamos, dentro de la metodología, por ejemplo, en este trabajo, la metodología es histórico-crítico, ¿cierto? Por ejemplo, el autor de esa metodología, digamos, en este caso, fue tomada de Ramírez Vaca. Entonces, ese texto, ese pedacito, como pueden ustedes ver, ahí ven cómo se debe hacer un pie de página, perdón, cómo se hace una cita textual dentro del mismo, ¿cierto? Y esa cita textual, ustedes la van a tomar y digamos que la van a poner dentro de su trabajo y la estamos colocando dentro de la introducción, ¿cierto? Entonces, como yo estoy haciendo eso, cuando yo hago este pedacito, que se entiende que lo dijo el autor y que lo dijo el autor con mucha claridad, entonces yo le doy control H porque yo lo tengo que sangrar. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es evidenciar que esta partecita la dijo un autor y la dijo de forma completa. La dijo él y son palabras del autor o son palabras del texto o del libro donde se supone que lo escribió. Y que en este caso se colocan porque resumen con gran claridad cuál es la metodología o el método utilizado para hacer la investigación, ¿cierto? Entonces allí se colocó solo con esa finalidad ilustrativa. Lo ideal es que ustedes no hagan eso, lo ideal es que cuando yo coloque un método, pues lo normal es que pueda contar cómo lo hice y no necesariamente
proviene de un solo autor o proviene de una sola parte. Yo podría decir que la investigación histórica comenzó con otros autores tales como estos y estos, ¿cierto? Y a medida que los voy contando cómo se hacen y cómo se dijeron, pues yo los voy juntando, ¿cierto? Entonces, en esa misma medida, yo los voy llevando a mi trabajo de grado y les voy contando cómo es que yo realicé ese texto, ¿cierto? Entonces, ustedes van viendo cómo se hacen las citaciones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a lo que por lo menos en este caso nos interesa bastante, y es el asunto que tiene que ver con la bibliografía. ¿Listo? Entonces, como a mí lo que me preocupa la bibliografía, entonces voy a mirar aquí, justamente acá, donde está el formato del trabajo de grado. Ustedes ven que la bibliografía es clara y dice, vean, para las normas APA para autores se debe citar de la siguiente manera. ¿Listo? Si es una citación dentro del texto, pues ustedes deberán colocar, digamos que si lo sacó de la Biblia, normalmente ustedes ven que la Biblia tiene unas indicaciones particulares. Cuando uno habla de Cor, se está refiriendo a Corintios, ¿cierto? Y ellos tienen unas mediciones frente a la cantidad de textos que se colocan. Entonces, cada párrafo o cada pequeño versículo tiene una numeración. Y ese tipo de numeración siempre es ideal colocarla, ¿cierto? Entonces, por eso se coloca Corintios 13:1, Biblia de Jerusalén, porque siempre va a haber una Biblia donde pueda salir el mismo, porque hay Biblia de Jerusalén, hay Biblia Vulgata y otras Biblias así como esa. Pero fíjense que se parece mucho a la citación que hicimos aquí cuando hablamos de Ramírez. Fíjense ustedes, aquí aparece Ramírez. Y este Ramírez, pues, claramente se ve que tiene el apellido. Generalmente cuando se citan autores que son latinoamericanos, se colocan los dos apellidos. Y se colocan los dos apellidos porque es que eso evita confusiones. Hay muchas personas que tienen el apellido Ramírez o muchas personas que tienen el apellido Arango o similares. Es decir, es a veces difícil ubicar un autor solo por un apellido. Entonces, por lo menos en la parte latinoamericana, donde la mayoría de las personas tienen dos apellidos, cosa distinta a lo que ocurre en los Estados Unidos o en Europa a veces, que la gente o tiene un solo apellido o solo se hace llamar por un solo apellido. Entonces ese asunto hace o provoca que usted normalmente no coloque sino un solo apellido, pero eso genera muchas dificultades frente a la homonimia, ¿cierto? Pero es un asunto que ustedes irán entendiendo. Vamos bueno, entonces sigamos. Esto es para citar el pedacito, ese pedacito que yo les coloqué adelante, atrás, que ustedes vieron acá, que es un pedacito, solo un pedacito. Yo llego un pedacito del autor que a mí me pareció supremamente importante y necesario, y ese pedacito lo coloqué acá. Lo ideal cuando yo hago una cita de esta naturaleza que es de carácter textual, que no sobrepase más de 5 o 6 renglones, porque más de 6 renglones eso provoca que el texto sea muy pesado. Y no solo es pesado, sino que finalmente no dice nada, porque la razón por la que terminas colocando todo ese asunto es porque al final no sabes o no has entendido con claridad qué es lo que tratas de decir. Y como no has entendido con claridad lo que tratas de decir, terminas citando demasiado. Y lo ideal no es citar tanto. Me explico. Hablo de cita textual, no estoy hablando de la otra cita, porque posiblemente hay muchos autores que hablen de lo mismo que usted va a decir. Pero en lo que se refiere a la cita textual, cuando usted la traslada textualmente de un lado para otro, tiene que quedar muy claro quién es el autor, pero no puede ser muy extensa porque no tiene ningún sentido, que es lo que normalmente ocurre con la mayoría de sentencias que citan ustedes, y esa mayoría de sentencias no tienen ningún sentido colocarlas allí o trasladarlas, pues para ver la transcripción de la sentencia, mejor me voy a leer la sentencia, que siempre es más clara que la citación, porque
una citación descontextualizada no dice nada y es descontextualizada porque generalmente los autores no la leen, sino que solo toman una partecita y esa partecita no dice nada. Por eso lo ideal es no hacer citas textuales si usted no tiene muy claro por qué razón la coloca allí. Y segundo, no existe, no es verdad que usted no pueda llegar a hacer o reescribir, reentender, comprender, darle un nuevo sentido a ese pedacito que usted considera que es muy importante, que debió haber trasladado textualmente. No, todo eso se puede reinterpretar y todo eso se puede escribir en sus propias palabras. Y como se puede escribir en sus propias palabras, no tiene sentido estar haciendo citas y citas y citas que no dicen nada. Vuelvo, les insisto, más bien se compra uno el código o más bien va uno y imprime la sentencia o la lee completa. Para leerla por partecitas en un texto no tiene sentido, a menos que el texto que usted esté construyendo sea tan bueno, tan lógico y tan comprensible que se haga necesario. Pero no hay posibilidades de que citas extensas tengan valor dentro de un trabajo de grado, para que no sigan insistiendo con las citaciones de normas y citaciones de textos de transcripción de sentencias que no tienen ningún sentido porque ustedes ni siquiera entienden lo que dicen las mismas. Y por eso yo les sugiero que no las coloquen. ¿Listo? Ahora bien, cuando yo estoy citando dentro del texto, ¿qué es esto? Cuando yo cito dentro del texto, normalmente corté el pedacito y lo puse allí. Entonces yo normalmente voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y voy a traer el texto. Traigo el texto y lo coloco acá. Digo el apellido del autor, luego coloco el año de la obra, cuándo se escribió, no cuándo fue que el autor nació, no, es cuándo se escribió la obra o cuándo se publicó con precisión, porque usted tiene el libro, lo lee y el libro le va a decir si se escribió en tal o cual fecha, ¿cierto? Esta fecha es la que usted coloca aquí, 2010, y coloca exactamente el lugar donde la sacó, que es la página tal, P43. En citación APA 6 siempre se coloca solo una P o se colocan dos P si son varias las páginas en las cuales está escrito ese pedacito, ¿cierto? Entonces, eso es cuando se tiene que hacer eso. Listo. Lo normal es que yo pueda definir este autor y que ustedes hagan lo siguiente. Ustedes se van a la parte de arriba del Word y en la parte de arriba en el Word aparecen referencias. Allí le van a dar el clic y allí van a bajar las citas, ¿cierto? Desde allí van a insertar las citas. Ustedes ven que allí hay unas citas, hay unos autores que ya están allí, que yo ya los coloqué en este lugar. Y los coloqué en este lugar, ¿por qué? Porque ya está el texto escrito. Pues yo ya había hecho la tarea y entonces tengo estos textos allí. Listo. Cuando yo voy a hacer un texto por primera vez y resulta de que ya he escrito varios libros o textos, yo podría ir al administrador de fuentes y dentro de todas las fuentes que tengo, podría llevar o traer un artículo de una para otro y decirle copiar este coso que está acá y él me pasa de este lado, del lado izquierdo al lado derecho y me lo va a poner en la lista actual. Es decir, yo tengo una lista general de autores que yo he venido trabajando durante toda la vida o he trabajado en los últimos 2, 3 años, ¿cierto? Y yo los mantengo dentro de esta versión del texto que estoy escribiendo. Entonces, cuando yo necesito buscarlo y ya lo conozco, ya lo he leído, solo es cuestión de irlo a colocar en el lugar donde se supone que me queda faltando la cita, yo simple y llanamente la paso de un lado para otro y cuando la paso, entonces lo voy a encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo trasladé la cita y le dije
que me pusiera dentro de las mismas jurisdicción, ¿cierto? Entonces, fíjese que aquí dentro de esto que está, voy buscando por el orden alfabético. Ese orden alfabético lo va organizando el mismo Word. No lo tienen que hacer ustedes. Él se organiza solito, ¿cierto? Entonces voy a venir a buscar jurisdicción, que fue lo que yo encontré y que quería colocar allá. Y fíjese que él inmediatamente me coloca el texto allí en ese pedacito, ¿cierto? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Lógicamente que ese no es el texto de ahí, pues entonces solamente es para que ustedes vieran cómo lo bajaba o cómo lo encontraba. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, vamos a volver al formato. Cuando digamos que tengo dos autores, entonces cuando yo tengo dos autores, generalmente utilizo los dos apellidos iniciales, ¿cierto? Pero vuelvo y le insisto, estos dos autores iniciales yo solamente los coloco allí cuando yo considero, cuando yo tengo autores, digamos, extranjeros que solamente utilizan un apellido. Pero cuando yo tengo un autor que, digamos, es de apellidos latinos, entonces en ese caso, pues lógicamente que podré colocar todos y cada uno de esos autores allí, con todos los apellidos. Para eso les voy a traer un ejemplo, para que ustedes lo tengan más claro. Y en él podrán ver cuando hay muchos autores qué se debe hacer o cómo actuar de mejor manera para que a ustedes les quede fácil realizar la citación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les tengo varios autores. Entonces, lo voy a pasar, lo voy a copiar y lo voy a colocar acá. Listo. Aquí cierro y después voy a insertar cita y ya ustedes lo ven ahí. Ya está, aparece. Y entonces yo lo quiero colocar ahí justamente junto a los dos autores para que ustedes lo vean como ejemplo. Es decir, fíjense que aquí estos autores tienen dos apellidos. Entonces, Insuaste Rodríguez. Ahí está. Mazo Elorza, ¿cierto? Ahí está. Y está Vélez que no tenía sino uno. Listo. Estos tres apellidos están allí con el año. Si resulta de que yo necesito colocar, digamos, la página, le puedo decir esto, editar, y aquí me va a poner página, ¿cierto? Y entonces yo digo que la página 84. Ok, allí la coloqué. Si ustedes se fijan, a pesar de que yo aquí en el formato APA, ¿cierto? Aquí está el formato APA, este formato APA que trae este Word no tiene la versión 6, ¿cierto? Entonces, como no tiene la versión 6, entonces ¿él qué va a hacer? Él viene aquí y me coloca en la versión anterior y me pone ese PAG84, ¿cierto? Como eso va a ocurrir en estas versiones viejas, ustedes van a tener que convertir la cita en texto estático, ¿cierto? Fíjese que ya ahí usted le da clic adentro y no aparece el link que tenía antes. Entonces usted cuando hace eso, viene y quita el AG y solo deja la P con el punto. ¿Listo? Entonces vea que va a quedar 84. Y fíjese que ahí están los autores que tienen hasta dos apellidos y utiliza el I. Esto en este caso es indiferente que se use Y o se utilice la I que aparece acá, ¿cierto? Pueden utilizar ambas cosas en este caso, ¿cierto? Pero eso sí, sin importar si utilizan esta o la latina, o la Y, perdón, tienen que hacerlo de forma idéntica para todas. Es decir, en todas las citaciones que hagan esto, tienen que mantenerla igual en todo el texto. No es que hay unas con una Y y otras con una I de este por rosquitos, no.
Este tipo de cosas no se deben hacer, para que ustedes lo tengan claro. ¿Listo? Ok. Eso es lo que pasa cuando yo tengo más de 2 autores, y ahí les queda claro para que lo vayan teniendo claro. Digamos que cuando usted utiliza este que está acá, dice Kisangauro et al., ¿cierto? Es, por ejemplo, cuando ya tengo yo más de 3 autores, y más de 3 autores es demasiadas personas, entonces yo normalmente solo utilizo el primer apellido o los 2 primeros apellidos del primer autor, y después le coloco et al., punto y coma, ¿cierto? Y ya le pondré la fecha y la página de ser necesario. Pero ¿para qué hago eso? Porque resulta de que es muy extenso y este pedacito va en ese pequeño lugarcito que ahora les mostré. Es decir, yo decido que aquí, en vez de darle el nombre completo, solo voy a hacer lo siguiente. Digamos que voy a usar el nombre de Kisangoro, ¿cierto? Y lo coloco allí. Entonces fíjese que en vez de este, utilizo ese. Fíjese que la única diferencia es que le coloqué all. Es este primer autor con los otros. ¿Listo? Para que a ustedes les quede claro. Bueno, ahora sigamos. Normalmente, todos los textos pueden tener DOI, digamos los artículos pueden tener DOI o digamos las versiones impresas o incluso los libros, las tesis, los videos, las películas. Casi hoy todo puede llegar a tener DOI, ¿cierto? Y usted lo puede colocar, ¿cierto? Pero usted, ¿cómo va a hacer para hacer esa tarea? Muy fácil. Usted lo que va a hacer es que cuando llega el momento de hacer la tarea, y digamos que usted va a colocar un autor determinado, para que a ustedes les quede claro, vamos a devolvernos para que vean en el texto cómo lo haríamos. Entonces, para que lo vean bien. Entonces, yo lo que hago es que, por ejemplo, si yo vengo construyendo, digamos en este caso, la temática de la legislación del control constitucional, ¿cierto? Y resulta de que sobre esta temática yo me voy a buscar, ¿cierto? Porque esto también es muy importante que sepan cómo hacerlo. Entonces yo me voy a buscar el control constitucional. Y para irme a buscar el control constitucional, yo puedo ir directamente a Google, ¿cierto? Como para que ustedes tengan el primer paneo. Entonces van, buscan en el Google y ahí encuentran el control constitucional. Y hay muchos autores y de muchas maneras, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces los autores que aparecen allí no son suficientes o no son relevantes, es decir, no tienen el valor suficiente para uno encontrar un buen autor allí. Entonces, lo mejor es que busquen directamente en páginas como Cielo, ¿cierto? Y usted en páginas como Cielo entra y busca el control constitucional de esto. Y cuando usted hace eso, él le va a arrojar una serie de artículos que tienen que ver con el control constitucional. Listo. Es bueno buscar en páginas como Cielo, en páginas como Redig o en páginas como, digamos, como DOA, ¿cierto? Todas ellas tienen una posibilidad muy amplia porque tienen una gran cantidad de autores, ¿cierto? Y esa gran cantidad de autores les permiten a ustedes conocer con mayor claridad esas temáticas. Adicionalmente, pues ustedes siempre deben, digamos, buscar dentro de los textos o los artículos que pueda llegar a tener la misma universidad, ¿cierto? A veces la universidad tiene muy buenos textos que ustedes generalmente los van a encontrar, digamos, en la página de la revista, ¿cierto?
digamos Ratio Juris, que es la más cercana, que es la jurídica, pero la universidad tiene revistas como la de Sociología, la Una ULA, Pluriverso, Visión Contable, Indisciplinas, ¿cierto? Todas ellas tienen la posibilidad de mostrarles muchos temas o muchos artículos que tengan que ver con ellos, ¿cierto? Por ejemplo, uno a veces va, digamos, a esta revista de Ratio Juris y entonces quiere buscar eso. Entonces él tiene un buscador y usted le da el tema, ¿cierto? Y él con ese tema me tiene que arrojar algún artículo que él considere que me pueda servir. ¿Verdad? Ahí le pregunté por control constitucional y me presentó uno, dos, tres, varios artículos frente a lo que se entiende el control constitucional, que también buenos son leerlos antes de cualquier cosa. Ustedes a veces para que puedan hacer el asunto, para que sea más claro, lo ideal es que lean, vayan, busquen el texto, ¿cierto? Se van hasta el texto y lo primero que hagan es leer el resumen, ¿cierto? Y con este resumen pueden saber si efectivamente ese texto habla de el control constitucional, esa sobre la pregunta, objetivos que usted tiene dentro de su trabajo de grado. ¿Listo? Eso les va a servir y le va a permitir experimentar otras cosas. Digamos, otra de las páginas donde usted puede normalmente buscar con cierta facilidad cualquier temática, especialmente de derecho y que esté, digamos, en todo el mundo, es este Dialnet, ¿cierto? Y ustedes aquí en Dialnet pueden buscar todos los textos que puedan haber. Y al lado, en el lado izquierdo, pueden ver cuántos son los artículos que él ya ha rescatado que tengan que ver con ese tema, ¿cierto? Entonces ustedes ven que allí están todos estos artículos. ¿Listo? Entonces yo le podría dar, digamos, a cualquiera de ellos, a cualquiera de estos artículos, y él me va a llevar a el texto. Fíjense que aquí dice el texto completo. Entonces ese texto completo se abre de forma independiente. Y cuando se abre pueden ocurrir dos cosas. Una, que me lleve directamente a la revista que contiene el texto, o dos, que me lo descargue, ¿cierto? Si me lo descarga, tendré que utilizar este link y estos textos que están acá. Y es por medio del cual yo puedo resolver la citación, ¿cierto? Y aquí pasa lo mismo, ¿cierto? Me lleva hasta acá y me trae a esta página. Me habla del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Ok. Cuando yo llego hasta allá, normalmente uno está haciendo su trabajo y cuando está haciendo su trabajo, pues quiere, digamos, bajar o determinar un autor específico, ¿cierto? Y entonces vamos a decir que yo andaba buscando el control constitucional y lo encontré, ¿cierto? Cuando busqué el control constitucional, pues entonces yo dije, tal persona ha hablado del control constitucional. Entonces, para que ustedes tengan claridad. Entonces, el control constitucional, digamos que yo lo encontré aquí en este texto, ¿cierto? Que hace referencia al Tribunal Constitucional y el control de la reforma constitucional. Listo. Si a mí me interesa el tema y si el texto es de los que a mí me gusta, yo me siento y leo el texto. Y digamos que puedo hacer mi resumen o puedo sacar unas ideas fundamentales del texto. Cuando yo saco ideas fundamentales de un texto, pues lo normal es que yo respete que efectivamente ese conocimiento que yo ubiqué lo encontré en este autor. Y como lo encontré en este autor, yo lo que tengo que hacer es citar el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer para citar este texto? Voy a buscar primero el autor, ¿cierto? Entonces, el autor es Jorge Carpizo, ¿cierto? Y Jorge Carpizo no me coloca sino su nombre y su apellido. Listo. Entonces, como yo lo encontré y yo lo quiero citar, dije, fulano de tal habló del control constitucional, ¿cierto? Entonces yo lo quiero colocar.
allí para hacer referencia a que la gente sepa que yo leí ese texto que hablaba del control constitucional y que parte de las palabras que ese texto decía, y yo las voy a colocar aquí, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer es crear la fuente, ¿verdad? Que lo que estoy buscando es crear la fuente. Entonces verán en esa crear la fuente que se ven varias opciones: libro, sesión de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, informe, sitio web, documento en sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso o varios, ¿cierto? Entonces, como en este caso yo sé que lo que tengo es un artículo y es un artículo de revista, entonces él me abre las opciones de eso y me dice cuál es el autor, ¿cierto? Cuando él me dice cuál es el autor, entonces yo sé que es Jorge Carpizo, ¿cierto? Cuando yo coloco eso acá, yo tengo que tener claro que el apellido y el nombre de ese señor deben estar ordenados tal y como se necesita en la citación. Entonces primero el apellido y después el nombre, ¿cierto? Con una comita después del apellido, ¿cierto? Si usted no sabe cómo hacer esto, entonces se hace en el lado derecho y dice editar. Y entonces ahí le va a preguntar apellidos, nombre, segundo nombre. Entonces, el nombre es Jorge. Pues coloco Jorge, ¿cierto? Perdón, el apellido es Carpizo. Coloco el apellido. Que el nombre es Jorge. Coloco el nombre, Jorge. Listo. Si tengo un segundo nombre, bien sea Fernando, ¿cierto? Fernando, o Juan, o cualquier otra cosa, la coloca. Listo. Si tengo un segundo apellido, Carpizo Ríos, o Carpizo Mesa, ¿cierto? Tengo dos apellidos. Fíjese que en la medida en que yo lo he ido colocando arriba, en la parte de abajo, él ha ido colocándolo tal y como tiene que quedar. Entonces primero puso Carpizo, le puso la coma y le puso Jorge. Entonces si yo le digo aceptar, él se va para allá y me coloca exactamente eso que yo puse, ¿cierto? Vamos a devolvernos para que lo entienda, ¿cierto? Entonces le digo editar nuevamente. Entonces vuelvo en el apellido, piso, ¿cierto? Pude haber dicho Ríos, ¿cierto? Pude haber dicho Jorge, ¿cierto? En el nombre. Si tiene un segundo nombre, le pongo Fernando, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjese que aquí lo estamos haciendo y él ya lo tiene claro. Entonces, yo le digo agregar. Y fíjese que lo bajó de arriba y me lo puso aquí. Y me lo puso tal cual, Carpizo Ríos, Jorge Fernando. Y yo voy a aceptar. Y así queda exactamente como autor allá. Si voy a colocar más nombres, puedo hacer lo mismo. O puedo editarlo yo personalmente aquí y decir Valencia, coma, ¿cierto? Y ahí sí quedaría listo. Ok. Si yo, por ejemplo, el autor que tengo allí es lo que uno llama un autor corporativo como la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces yo voy a poner Corte Constitucional. Le voy a poner las iniciales. ¿Y por qué le voy a colocar las iniciales? Porque yo quiero que él mismo utilice las iniciales. Y le voy a decir que este es un autor corporativo. ¿Listo? ¿Para qué lo digo? Para que conserve el orden que le acabo de colocar. Ese es el orden que él va a utilizar. ¿Listo? Lo vamos a decirle aceptar sin colocar el resto para que ustedes lo vean cómo se ubica en el texto. ¿Cierto? Fíjese que puso CCC, Corte Constitucional de Colombia. ¿Listo? Que es lo que yo quería, ¿cierto? Ok.
Entonces vamos a continuar editando. Y digamos que regresamos a lo que estábamos, ¿cierto? Entonces decimos que es Jorge. Pues vamos a piso. Y el título. Ah, bueno, entonces yo necesito el título. Entonces me voy hasta el texto en búsqueda de ese título que tenía yo allí, ¿cierto? Entonces se llama el Tribunal Constitucional. Entonces, yo lo voy a tomar de acá que está más claro, porque tienen que recordar que efectivamente el título, al igual que los nombres y apellidos, son en altas y bajas. Pero cuando estamos hablando del título, la única alta es la primera o cualquier otra que haga referencia a un nombre jurídico o a un nombre personal. Y en esos casos, pues habrá que colocarles altas y bajas. Pero mientras el texto sea común y corriente y no hable de nombres propios, entonces entenderá que la única letra que está en mayúsculas es la primera. ¿Listo? Después voy a colocar el nombre de la revista, ¿cierto? Pues me voy a buscar el nombre de la revista. El nombre de la revista normalmente la tiene cerca al final, o ustedes la deben buscar porque hay varias revistas, que hay algunas que las tienen en una esquina, otra a un lado, dependerá de cada caso. Entonces aquí me dice que es el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, ¿cierto? Entonces, yo aquí lo tengo más claro y voy a buscar Boletín Mexicano de Derecho Comparado. ¿Listo? Ese es el nombre de la revista y ese nombre lo coloco acá. Igualmente en altas y bajas. ¿Listo? ¿Cuándo se publicó ese texto? ¿Listo? Entonces voy a buscar cuándo se publicó ese texto. El texto se publicó y si ustedes se fijan acá no dice. Entonces voy a buscar directamente en la revista. Y aquí me dice que se publicó mayo-agosto de 2009. ¿Listo? Entonces ustedes ahí cuando es un artículo de revista, ustedes deben colocar el año, pero adicionalmente me deben colocar mayo-agosto o solamente colocarme mayo de 2009, ¿cierto? Entenderá que esa revista se publicó en mayo es porque es cuatrimestral, es decir, cada 3 meses está publicando un número y por tanto, pues mayo es la fecha en que sale el segundo número. ¿Listo? Y voy a buscar las páginas. Y cuando digo las páginas me refiero a cuántas páginas tiene este artículo. Entonces las páginas comenzarían a contarse desde la primera hoja, ¿cierto? Y ustedes ven que en la margen izquierda está el número 736, lo que indica de que la primera hoja no se le colocó número, pero ese número es 735. Y ese número 735 lo tendrás que colocar. ¿Listo? Entonces, aquí la misma revista aquí me dice qué página. De esta página 735 a 794. Usted puede verificar en el texto e irse hasta el final en búsqueda si efectivamente la última página es la 794. Y claro que sí es la 794. Entonces ustedes pueden averiguar eso. Viene y lo coloca aquí, tal cual como lo vi allá. 735, guioncito, 794. ¿Listo? Ahí lo coloca. Si de pronto yo en el texto encuentro que la revista tiene algún DOI, normalmente el DOI viene encabezando el artículo, ¿cierto? Viene en la parte de arriba, en esta parte o en alguna de estas zonas. Si no lo encuentro, me devuelvo al de Alne donde se supone que lo busqué. Si no está tampoco allí, pues entonces no tiene DOI. Ejemplo, si yo me voy a la revista que tiene la Universidad Autónoma Ratio Juris, ustedes verán que este artículo específicamente tiene un DOI.
y es este, ¿cierto? Este es el número del DOI. Y ustedes me van a decir, ¿pero para qué? Si ahí no aparece. No, ahí sí aparece. Lo que pasa es que no muestra todos los campos bibliográficos. Entonces, si usted abriera todos los campos bibliográficos, usted se daría cuenta que le puede preguntar de todo, ¿cierto? Pero lo ideal, cuando un texto tiene DOI, uno lo debe colocar, ¿cierto? Hay otro asunto y es que es ideal que digamos que cuando usted no encuentra el DOI, también puede ubicar el URL, que es el lugar donde está, que está en la parte de arriba del artículo, ¿cierto? Y ese URL, ustedes lo van a colocar también en la parte de abajo que aparece el URL, ¿listo? Estas cosas aparecerán al final, ¿cierto? Entonces vean ustedes que ya le dije que sí, y apareció la cita, ¿cierto? Carpizo, mayo 2009, ¿cierto? Fíjese que inmediatamente cualquier lector va a entender que es un artículo de revista, porque generalmente trae el mes o el semestre en el cual se publicó, porque a veces puede decir primer semestre o segundo semestre del año tal, ¿cierto? Y o traer el mes en el cual se publica, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante porque de esa manera a usted siempre le va a quedar claro cómo hacer esa citación. ¿Listo? Bueno, regresemos. Dentro de esas citaciones, también estamos, digamos, usted puede encontrar lo que son los libros, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene un libro, ya vimos cómo se hacía una revista. Cuando usted tiene un libro o un capítulo de libro, hace más o menos lo mismo. Es decir, usted se va hasta el texto, ¿cierto? Hasta aquí, hasta el insertar cita, ¿cierto? Y como todavía no ha colocado la fuente, la agrega. Y entonces, en la parte superior, busca libro. Y allí comienza a colocar el texto, ¿cierto? El autor, digamos que es Pérez Juanito, ¿cierto? Listo, ahí quedó el autor. Segundo, el libro se llama El desfallecimiento, ¿cierto? Muy bien. Ya tenés tu texto, el nombre. Recuerda, la primera es en altas, que se publicó en 2014, ¿listo? En la ciudad de Medellín. Muy bien. Ustedes deben averiguar todo eso. Eso está en las solapas de los textos, en las solapas de los libros. Y digamos que el libro se publicó en Trota, ¿cierto? Ahí está la editorial Trota. Esto es lo que en esencia necesitas para colocar un libro. Ahora bien, si vos por alguna casualidad el libro es digital, entonces le colocas la URL o le colocas el DOI si también lo tiene, ¿cierto? Esto es ideal que lo coloques cuando usted puede encontrar más datos. ¿Listo? Ok. Si de pronto lo que usted está sacando es una parte del libro, es decir, un capítulo del libro, que aquí se le denomina sesión del libro. Entonces, cuando es una sesión del libro, entonces, digamos que usted va a citar al mismo Pérez Juanito, pero resulta de que el desfallecimiento es el nombre del libro, ¿cierto? Pero del libro completo, no es el título del capítulo. Entonces, digamos que usted hizo un capítulo que se llama Después de la vida, ¿cierto? Está dentro del texto del fallecimiento, ¿cierto? Así se llama ese Después de la vida. Eso es lo que se llama el capítulo. Usted le puso Después de la vida, que es el título de ese capítulo que escribió Pérez Juanito y que está dentro del libro de Rulfo, ¿cierto? Digamos que Rulfo lo escribió, Juan Rulfo. Esto, entonces, allí coloca el asunto, pero adicionalmente usted va a hacer como si estuvieran frente a un artículo de revista, en el sentido de que tiene que colocar de qué página a qué página está
el artículo que usted escribió o el artículo que usted leyó de un autor determinado que está en el libro tal, ¿cierto? Entonces digamos que está de la 234 a la 245, ¿cierto? Esto hay que colocarlo. Y ustedes verán que estas son obligatorias. Las estrellitas rojas son obligatorias de colocar cuando usted está haciendo cualquier texto, ¿cierto? Cuando usted esté haciendo una citación, él mismo le va a decir que es obligatorio y que es lo mínimo que usted tiene que saber, ¿listo? Entonces, yo le doy a aceptar, ¿cierto? De forma inmediata me colocará la citación, ¿cierto? Y como podrán ver, aquí que me la colocó, fíjense que solo colocó Pérez 2014. ¿Cuál Pérez? Juan Pérez, Juanito Pérez, que era el dueño del artículo, no del libro, sino del artículo, ¿cierto? Lo importante aquí era el artículo y no el libro. ¿Listo? Quitemos esta de acá para que no le estorbe acá. Muy bien. Bueno, entonces regresemos acá. Hay un asunto que casi siempre hacen ustedes y es la citación de textos de documentos que están en Internet. La mayoría de textos que están en Internet son muy fáciles de citar. No sé por qué a veces no los citan bien, pero finalmente es muy sencillo. Usted hace exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Creo una nueva cita para agregar esa nueva fuente, entonces me voy a cualquiera de las dos siguientes, a sitio de web o a documento en sitio de web, ¿cierto? Lo normal es que un sitio de web sea la página web y que el documento en sitio de web sea un PDF que está en un determinado lugar, ¿cierto? Entonces la gran diferencia sería eso. Pero en el fondo, al momento en que usted abre cualquiera de los dos, usted puede ver que no le va a cambiar el tipo de solicitudes que le hace. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar un autor del sitio web. Y vamos a suponer que ya buscamos un autor que nos guste mucho y que queremos citar. Listo, entonces casi siempre se enredan frente a las dificultades que tiene, digamos, cualquier texto, porque no sabrían cómo citarlo. Por ejemplo, aquí lo vamos a encontrar. Aquí tengo un texto que aparte de ser un documento en página web, también es un trabajo de grado, ¿cierto? Entonces este trabajo de grado es a la vez un documento de la página web. Entonces, como se encuentra en la página web, es mejor citarlo como página web, ¿cierto? Y ustedes lo que primero tendrían que entender es, digamos, quiénes son los autores. Este texto específicamente es muy interesante porque de alguna manera ya les dijo cuáles son los autores, ¿cierto? Dice cómo referenciarse ya. En la parte de acá dice cómo se referencia. Entonces, me es más sencillo, ¿cierto? Pero si esto no estuviera ahí, yo tendría que buscar estos autores que están acá y los tendría que trasladar uno por uno a los autores. ¿Listo? Entonces, en este caso, recuerden primero los apellidos, después los nombres. Y así sucesivamente le voy colocando todos los autores. ¿Listo? Entonces, en la medida que yo le voy colocando todos los autores, todos estos asuntos me van a quedar más claros, ¿cierto? Entonces, yo no voy a tener problemas al momento de citar y no se van a perder los autores, porque usted cuando llegue el momento en que tenga que evidenciar de dónde sacó el texto, pues allí los va a tener guardados, digamos, dentro del mismo Word. Y no tendremos que hacer muchas tareas porque uno puede abrir igualmente ese texto que usted guardó y cuando se lo envía al centro de verificaciones o se lo enviamos a los pares, ellos van a tener la posibilidad de incluso revisar dentro del formato
si efectivamente el estudiante citó a todos los autores, si lo que está citando corresponde a la realidad o si hay alguna equivocación, ¿cierto? Entonces, porque eso también permite ayudarles a corregir en caso de que estén equivocados. Listo. Aquí cuando digo el nombre del sitio web, ahí voy a colocar el nombre del texto, ¿cierto? Se llama el Centro Infantil Estrellita de Niquetá, ¿cierto? Como ambiente no hay que. Este es el nombre de este artículo, de ese trabajo de grado, pero que es también el nombre de todo el texto, ¿cierto? Ahí lo estamos organizando para que la... Ok. Entonces, aquí está el nombre del sitio web. El primer nombre del sitio web es el nombre de ese texto, de ese artículo, lo que uno llamaría el título del libro o el título del artículo, ¿cierto? Eso es lo que está dentro de la página web. Entonces, ese primer nombre es el nombre de el texto, ¿cierto? Y en segundo lugar me va a pedir el nombre del sitio web, ¿cierto? En este caso, yo sé que este texto viene de la biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, ¿cierto? Y me están pidiendo el nombre del sitio web. Ese es el que coloco. Biblioteca usb.edu.co, ¿cierto? Ese es el nombre. ¿Qué más me están preguntando? El año. ¿Cuál año? El año del texto. Este. 2010, tal. ¿Cierto? Este se hizo en el 2018. Ahí aparece el 2018. A veces es difícil averiguar con precisión eh, por el texto exactamente en qué mes, en qué día se sacó, ¿cierto? Cuando eso no es posible, entonces yo aquí en la primera parte coloco el año del texto en el momento en que se escribió. Si no encuentro el año del momento que se escribió, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar el día que yo lo consulté, ¿cierto? Al no encontrar otro camino para ubicar el texto porque no sé en qué fecha se publicó, entonces yo lo que hago es que coloco el año en que lo consulté, pongo el mes y pongo el día. ¿Listo? Ok. Y finalmente, un asunto que es muy importante en esto es colocar el URL. Ahí le coloco el URL. Listo. En este caso, como no encontré el mes y el día, lo voy a dejar así y así se puede crear. ¿Listo? Ok. Entonces ustedes van a ver que va a aparecer allí el texto. Es este que está acá. Que acaban de ver allí. Ahí se lo estoy señalando. Cárdenas, Gómez, Velázquez, Castaño, Orrego, y me aparece el año en que se publicó. ¿Listo? Eso es muy importante porque de esa manera vamos teniendo claridad sobre el asunto. Eso mismo van a hacer ustedes en todos y cada uno de los textos, ¿cierto? Es decir, no existe ningún texto que no diga exactamente cuándo salió, cómo salió, ni por qué salió, ni quién es el autor, ni quién no es el autor. Siempre van a aparecer. Hay un asunto y es que si ustedes hacen lo que yo les acabo de contar, es decir, hacen la tarea de colocar la citación en las referencias a través del sistema APA en esta parte de arriba, cuando llegue al final del texto, es decir, cuando yo llegue a la bibliografía, yo ya no tengo que ponerme a buscar nada, sino que lo que hago es que en ese lugar donde da la bibliografía, le coloco la bibliografía. Fíjese que aquí, donde estoy señalando, donde aparece insertar cita, ¿cierto? En la parte del centro de las referencias, hay una casilla, un linkcito que habla de bibliografía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo quiero incluir la bibliografía. Es decir, ustedes no tienen que sentarse a escribir una por una,
sino que las van a ir sumando una por una en el insertar cita. Cuando ustedes hacen eso, se ahorran un trabajo al final, porque ustedes ya después pueden decidir si van a colocar bibliografía o van a colocar el nombre de referencias o trabajos citados. Lo ideal es que le colocan bibliografía. Entonces, le colocan bibliografía, ¿cierto? Y él lo que hace es que traslada la bibliografía que estuvimos colocando arriba, veanla. Ya quedó aquí, aquí quedó, y vean que lo mete como en un cuadrito y lo pone en orden, listo. Y lo pone en orden alfabético de una vez, se los ordena por orden alfabético, se los ordena según ustedes lo fueron ubicando dentro del texto. Entonces, fíjense que ahí está todo el texto bien ordenado. Y fíjese que van a aparecer el HTML, el URL y el DOI, ¿cierto? En todas partes va a aparecer todos esos datos que ustedes le colocan. No se les va a perder absolutamente nada, ¿cierto? Todo va a aparecer allí. Y así no van a tener ninguna dificultad. Listo. Si ustedes logran hacer la tarea de esta manera, prácticamente la bibliografía no es sino que la inserten, así como vieron cuando les dije, darle aquí en la bibliografía, y cuando le doy bibliografía, lo que hace es que inserta. También cuando yo sigo trabajando, porque yo puedo insertar la bibliografía y en algún momento continuar trabajando y seguir colocando más bibliografía, lo único que tengo que hacer es actualizar citas y bibliografía, ¿cierto? En este el link que está al lado del cajoncito, ¿cierto? Ahí aparecerá actualizar citas y bibliografía. Ese cajoncito nos permite establecer y ordenar la nueva bibliografía que yo haya traído. ¿Listo? Y de esa manera voy ordenando mi trabajo. Al final no me tengo que preocupar por la bibliografía. De lo que sí me tengo que preocupar es de cómo hacer la tarea al interior. Y hacer la tarea al interior implica lo que ya les había contado, de cómo ir citando, de cómo hacer la tarea. Y por esa razón les envié el ejemplo de cómo citar cosa por cosa, de forma tal de que ustedes no queden con dudas. ¿Listo? Alguna discusión frente a esto, pues lógicamente que podrán escribir al CICJ frente a alguna temática en particular, pero esperamos que esto sea lo suficientemente claro para que ustedes puedan realizar su trabajo. Entonces, eso digamos que por ahora es lo que quiere que el Centro de Investigaciones tengan claro para presentar su trabajo de grado. Y de esta manera, pues digamos que damos por terminado el, el día de hoy el trabajo que venimos realizando para que ustedes puedan lograr un trabajo de grado lo suficientemente bien realizado, bien estructurado y que les sea fácil de entregar de forma adecuada cuando llegue el momento de presentar el trabajo de grado a finales de año. Muchas gracias a todos. Les habló José Fernando Valencia de la Universidad Autónoma Latinoamericana del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho. Muchas gracias.